The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ok, buenas tardes y bienvenidos a este webinar tan importante, nombrado Abordar las desigualdades de personas mayores LGBTQI en América Latina. Yo soy Michael Adams, el presidente de SAGE, la Organización Nacional de los Estados Unidos que enfoca en personas adultas mayores LGBT, y yo seré el moderador para este webinar. Hoy vamos a beneficiar de una conversación bastante amplia, informada por las experiencias en la temática de colegas de 3 países. Y para comenzar, yo voy a leer las biografías de los panelistas y luego comenzaremos con las presentaciones. Para comenzar, Carla Isabel Acuña Salas es una mujer bisexual, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y actual estudiante de Trabajo Social en la misma. Ella representa al Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, o CIPAC, organización no gubernamental en Costa Rica comprometida en la erradicación de las manifestaciones de discriminación generadas a partir de la expresión de las orientaciones sexuales y o las identidades de género y sexo LGBTI desde 1990. Se desempeña como coordinadora de incidencia política, así como también promotora de derechos humanos hace ya 2 años en la organización y se encuentra comprometida con la temática de adultos mayores LGBT en el país, al ser considerada esta como parte de las prioridades de la organización desde 2015. El segundo panelista, Frank Everio Arteaga, es presidente del directorio de Mano Diversa, licenciado en auditoría financiera con un diplomado en gestión de proyectos y actual estudiante de un máster en cooperación al desarrollo. Junto a Mano Diversa, desde el año 2014, vienen realizando acciones a favor de los derechos humanos de las personas adultos mayores en Bolivia. Actualmente, Frank es parte del directorio de la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Organization, ILGA. Y nuestra tercera panelista, Andrea Ayala, es abogada y directora ejecutiva de Espacio de Mujeres Lesbianas por la Diversidad, o SMULES, de El Salvador. SMULES es una organización LGBTI liderada por mujeres lesbianas que promueve la generación de cambios en políticas públicas que benefician a estas poblaciones a través de la incidencia política y la actualización científica de manera inclusiva y sin ninguna forma de discriminación. Comenzaremos con Carla, quien va a compartir una perspectiva regional, y después tendremos presentaciones a nivel nacional por Frank, Andrea y Carla. Y luego tendremos oportunidades para preguntas y respuestas. Ok, Carla. Bueno, muchas gracias, Michael. Mi nombre es Carla, como él lo mencionó, y represento al Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, el CIPAC. Agradezco el interés de las personas que se encuentran conectadas a este webinar y a tanto mis compañeros y compañeras por encontrarse conmigo en este espacio, ¿verdad? La intención de ofrecerle estas palabras es la de brindarles una aproximación al contexto, a las necesidades, a los procesos de discriminación que vivencian y los obstáculos que hemos identificado enfrentan las poblaciones adultas mayores LGBT. Sabemos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dado un ejemplo al mundo con la aprobación del primer instrumento regional que protege específicamente a las personas adultas mayores. Me refiero con ello a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual ha sido ratificada por Costa Rica, Uruguay, Chile y Bolivia, permitiendo su entrada en vigor.
Esta convención apunta a la promoción y protección y reconocimiento de los derechos humanos y establece un nuevo estándar internacional al cual los países miembros de la OEA estamos llamados a acatar y a emprender las acciones afirmativas para armonizar nuestra legislación con lo planteado. Se torna fundamental el señalar que esta es la primera convención que en su artículo 5 hace un reconocimiento explícito del derecho de las personas mayores LGBT a vivir libres de discriminación. A pesar de la existencia de este valioso documento en nuestros países, prevalecen pendientes en el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores LGBT, en lo que respecta, por ejemplo, la prestación de servicios de atención y cuidado durante la vejez, así como también en el sistema de salud, a lo que se suman limitados espacios de socialización y el inequitativo acceso a empleo y vivienda, entre muchos otros. Debe tenerse presente que como región experimentamos un proceso importante de transición demográfica, el cual implica una reducción en las tasas de fecundidad, acompañado por el aumento en la esperanza de vida, lo cual ha tenido implicaciones sobre el envejecimiento poblacional acelerado, situación ante la cual los estados están llamados a intervenir, generando políticas sociales que aseguren un envejecimiento digno y activo para todas las personas. Si bien no es posible conocer cuántas personas adultas mayores poseen orientaciones sexuales, lésbicas, gays, bisexuales y o identidades de género y o de sexo trans, diversas fuentes estiman que al menos entre el 4 y el 10% de la población mundial es LGBT, lo que implicaría que al menos de una proporción de 113.4 millones de personas serían personas adultas mayores LGBT. Como parte de los retos específicos que enfrentan, Fernando Rada, investigador del programa de envejecimiento de Flaxo, manifiesta que los y las adultas mayores LGBT sufren una triple discriminación por edad, género y clase social, y señala que de estas poblaciones las más invisibilizadas son las lesbianas y las personas trans. En la región de las Américas este es un tema particularmente poco abordado y no es hasta hace poco que se ha iniciado desde la sociedad civil diversos procesos para identificar la situación real y apoyar a las poblaciones LGBT mayores de 60 años. Se debe tener presente que no existen estudios regionales ni estadísticas extensas para determinar el total de personas adultas LGBT en la región. Sin embargo, sí existen testimonios e investigaciones sobre experiencias de discriminación que han sufrido estas personas y demuestran que el escenario al que se enfrentan no es alentador. Es importante realizar una lectura en contexto de las condiciones en las cuales estas personas enfrentaron su proceso de envejecimiento y en las que vivenciaron sus orientaciones sexuales y o identidades de género o sexo. Por ejemplo, debemos considerar que el contexto se encontró marcado por un fuerte fundamentalismo religioso que, si bien no ha desaparecido, se agudizaba por la lectura patologizante que prevalecía hacia la comprensión de las expresiones no normativas de la sexualidad. En el respeto hacia los derechos humanos de las poblaciones era débil o nulo, con un aparato estatal opresor que castigaba y ejercía control sobre los cuerpos, negando tanto el reconocimiento público como también las posibilidades de ejercer un accionar político para el reclamo por la defensa de los derechos. Además, debe posicionarse que estas sexualidades fueron vivenciadas en medio de una fuerte estructura heteronormativa, binaria y económica, combativa de otras expresiones de la sexualidad, por lo cual la experimentación y expresión de la propia sexualidad de las personas LGBT se dio desde el miedo, la prohibición y la condena, lo cual a la vez incidió en el limitado acceso a la salud sexual y reproductiva que debieron enfrentar. Ante ello, las personas experimentaron vacíos de información y reacciones violentas al cuestionar las estructuras impuestas, por los que muchas debieron desarrollar estrategias de supervivencia heteronormativas, en las que simularon ser heterosexuales y o cisgénero y vivieron de estas performatividades, lo cual limitó su libre expresión y su capacidad para autodeterminarse y expresarse. Las problemáticas mencionadas fueron comunes para toda la región de las Américas hace 40 o 50 años, y a pesar de que en algunos países se han tenido cambios en relación a la visibilización, protección legal, reconocimiento de derechos y beneficios a las personas LGBT, no han sido abordadas de manera particular las necesidades que prevalecen y se magnifican durante la vejez. A esto debe sumarse que,
contemplando las situaciones señaladas y el costo vital que representa para estas personas la discriminación, es necesario repensar los parámetros desde los cuales se mide la vejez de estas poblaciones, ya que en la mayoría de los países de la región se concibe esta etapa a partir de los 60 o 65 años, pero en estas poblaciones existe la percepción de que se alcanza la vejez de una manera anticipada, dadas las afecciones físicas y biopsicosociales que tiene la discriminación sobre la salud y el bienestar integral. Debe considerarse, por ejemplo, que en la región las personas trans tienen una esperanza de vida aproximadamente de 35 años, lo cual hace necesario el flexibilizar el parámetro y emprender por parte de la institucionalidad pública acciones que apunten a la garantía de sus derechos plenos, tanto en materia de salud, de empleo, de vivienda, de pensiones, entre otros. De igual forma, personas lesbianas, gays o bisexuales, al encontrar limitados sus espacios de socialización y sus redes de apoyo conforme avanzan en su adultez, reconocen un envejecimiento acelerado en el que a edades tempranas se perciben como si estuviesen en la vejez, aun cuando en contraste con la población heterosexual se encuentren jóvenes. Como agravante de esta situación se sitúa la baja confianza que tienen estas personas hacia los sistemas de salud, lo cual les lleva a postergar hasta el último momento su asistencia a los centros y al diagnóstico, lo cual puede implicar un desmejoramiento acelerado de su salud, que pudo ser evitado con un tratamiento temprano. Las organizaciones LGBT presentes hoy hemos identificado problemáticas comunes en nuestros países a través de nuestras investigaciones, entre ellas el rechazo y discriminación de personas adultas mayores en los sistemas de atención y cuidado, la poca o nula capacitación de las personas funcionarias de estos centros o cuidadoras privadas en materia de sexualidades y derechos humanos, la crítica situación de los regímenes de pensiones ante el envejecimiento poblacional acelerado, la desprotección en materia de vivienda, el aislamiento social, la debilidad de las redes de apoyo y cuidado, la carencia de espacios seguros de socialización, la desprotección dentro del marco jurídico dentro de nuestros países hacia estas poblaciones, la prevalencia de prácticas discriminatorias en el sector salud y sobre todo la invisibilización de estas personas e incluso la negación de su existencia, al no considerar posible que personas adultas mayores expresen orientaciones o identidades LGBT. Así también queremos resaltar que tras revisar la normativa específica para la protección de los derechos de las personas adultas mayores en los países de la región, pocos son los que hacen un reconocimiento explícito del derecho de estos, estas y estes a vivir en ambientes libres de discriminación y de violencia motivada por la orientación sexual y o la identidad de género, lo cual reafirma nuestra preocupación ante la desprotección que enfrentan estas personas. Esto se repite en políticas públicas y programas estatales, lo cual refleja la nula o débil voluntad política de reconocer la importancia que tiene el abordar de las situaciones a las que se enfrenta este sector poblacional. De mi parte, esos serían como las primeras aportes para problematizar un poco lo que es la situación a nivel regional y me permito pues darle la palabra a la compañera Andrea que nos va a conversar un poco sobre las situaciones específicas que se vivencian dentro de El Salvador respecto a la población adulta mayor LGBT. Ok. Y ahora vamos a recibir la presentación de Frank. No. Oh, yeah. ¿De Frank? Sí, perfecto. Sí, ok, de Frank, quien va a hablar sobre su trabajo con mano diversa en Bolivia. Y esperamos un poco para que los slides de Frank lleguen allá. ¿Ya están apareciendo? Sí. Sí, ya están apareciendo. Ok. Bueno, a todas y a todos. Yo voy a hacer como una pequeña, voy a contar a ustedes nuestra experiencia con mano diversa al trabajar con las personas adultas mayores. Bueno, solo quiero empezar diciendo que nosotros cuando formamos Mano Diversa dijimos que una de las poblaciones que creo que en la región, en Latinoamérica, no se estaba trabajando era con las personas adultas mayores. Y decidimos trabajar a la par de ellas para justamente mejorar el presente para nuestro futuro, ¿no? Entonces decidimos hacer como dentro de nuestra organización de personas adultas mayores y decidimos hacer algunas alianzas para trabajar el tema.
La primera actividad que decidimos hacer es un estudio para conocer las necesidades y la vivencia de las personas adultas mayores. En Bolivia no existía evidencia sobre qué pasa con las personas adultas mayores. Sabíamos que existían, que había un grupo pequeño visible, etcétera, pero no se había documentado la realidad de sus vidas y de su vivencia. Entonces, en el 2014 decidimos hacer este estudio que se llama Conociendo las ansiedades y vivencias de las personas adultas mayores LGBT en Bolivia, el cual ustedes pueden encontrar en línea, o luego pueden escribirme o visitar la página web de Mano Diversa y lo van a poder encontrar. Bueno, entre las grandes cosas que encontramos en el estudio estaba, por ejemplo, temas que nos mueven, como que la existencia de personas adultas mayores indígenas dentro de en Bolivia, como por ejemplo de las etnias quechua, aymara, chiquitano y una serie de cosas. Como sabrán, Bolivia en el último censo, el 46% de la población se autoidentificó como indígena. Otra de los hallazgos que hicimos en el estudio fue, por ejemplo, pues, que existían poblaciones de todas las orientaciones. Existían bisexuales, transgéneros, travestis, lesbianas, gays. Entonces, dentro de toda esta gama de personas adultas mayores, sí había una gama diversa dentro de las poblaciones. No pudimos identificar a nadie intersexual. Nos llamó mucho la atención que la población más visible tal vez es la población gay dentro, o la que más accedió al estudio fue la población gay. Otra de las cosas que nos llamó la atención es que, y nos ha permitido pensar, por ejemplo, en hacer proyectos socioproductivos, fue que las personas adultas mayores, la mayoría cuenta con capacidades a transferir, han estudiado, cuentan con habilidades técnicas, la mayoría, otros cuentan casi 4 de cada 10 cuentan con una profesión, con una habilidad para transferir, ¿no? Algo que nos llamó a igual la atención fue que 7 de cada 10 sigue trabajando. Entonces, este trabajo, según averiguamos, es como que los que siguen trabajando ni siquiera reciben el salario mínimo nacional. Ganan por debajo de lo establecido en Bolivia el salario mínimo nacional, pero todos siguen trabajando. Indagamos y le preguntamos por qué, y muchos dijeron que no habían podido acceder a un trabajo estable, habían sido discriminados, no tenían como una fuente laboral durante su periodo laboral, que en Bolivia es 55 años promedio. No habían podido estar en un mismo lugar, entonces no habían podido aportar al sistema de pensiones y por tanto no tenían una jubilación, por tanto necesitaban seguir trabajando para poder subsistir, ¿no? Entonces 7 de cada 10 personas adultas mayores sigue trabajando. Luego le preguntamos si había sido discriminado en esta fuente laboral ahora, en esta etapa, y han dicho que 5 de cada 10 nos dijeron que sí, que eran discriminados tanto por ser personas adultas mayores o algunos inclusive por ser lesbiana, gay, bisexual o trans. 8 de cada 10, por ejemplo, le había dicho que no me podía acceder a una jubilación, por tanto necesitaba seguir trabajando. Otro de los hallazgos que tuvimos es que 7 de cada 10 no contaban con un seguro de salud. Entonces era como que hay un servicio público en Bolivia de salud, pero no era el que adecuado, había muchas filas, entonces inclusive muchos desconocían que existía este seguro de salud y por tanto la mayoría enferma y no acuden al seguro. Otro de los hallazgos es que las familias, 4 de cada 10 han sido discriminados por su familia, por tanto deciden ocultar su orientación sexual. Muchos han tenido hijos, hijas, a los cuales deciden no decirles su orientación sexual para justamente no ser discriminados o excluidos. Otro que encontramos es que 5 de cada 10, en ese entonces no había ningún centro LGBT. Entonces, a partir de este hallazgo, que 5 de cada 10 le gustaría asistir a un centro LGBT en su ciudad, por ejemplo, Mano Diversa decidió establecer un centro asociativo para esta población.
Y algo muy rápido, en los minutos que me quedan, le voy a contar de algunas de las acciones que hemos hecho con Mano Diversa y que sería fantástico que se repliquen, que se hagan en otros países. Con mucho gusto nos pueden escribir y nosotros podemos replicar nuestras experiencias, ¿no? Hicimos, como le dije, un primer estudio nacional que nos ha servido de punto de partida para exigir políticas públicas, para hacer planes, programas, y constantemente lo estamos distribuyendo, ¿no? Acciones es que tenemos una campaña en las redes sociales que se llama Vivir Bien por una vejez plena, digna y diversa, en la cual difundimos información constante sobre las personas adultas mayores LGBT en Bolivia. Hicimos una guía de acciones para las personas adultas mayores porque estuvimos buscando información y no hay nada, no había nada en español, nada en la región que nos permita decir qué es lo que necesitan las personas adultas mayores LGBT. Y hicimos esta guía que también la pueden encontrar en línea. Hicimos unos audiovisuales que hablan sobre la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales. Son como dos historias de vida que cuentan sobre los sueños, la esperanza y la vida de estas dos mujeres bolivianas, adultas mayores. Y bueno, establecimos, como le dijimos, un centro asociativo que brinda los servicios que ustedes ven en la pantalla y que están dirigidos específicamente a personas adultas mayores, LGBT en Bolivia, ¿no? Y hicimos hace como un mes y medio el primer encuentro nacional de personas adultas mayores para que compartan. Decidimos que no sea algo que capacite, sino que sea un espacio de sociabilización, de compartir experiencias, que eso es lo que en realidad las personas adultas mayores quieren, ¿no? Compartir con las y el resto de las poblaciones, ¿no? He hecho una serie de materiales igual que están en la pantalla, que la idea es sensibilizar y crear materiales que posicionen el tema, ¿no? Y hacemos una serie de actividades informativas sobre la temática. Bueno, tuvimos con los compañeros, ahora que estamos haciendo el web seminario, una audiencia, y como punto final, que ya me pasé unos segundos, es que ahora estamos haciendo, por ejemplo, una presentación de en el Encuentro Nacional hicimos un plan nacional de incidencia política para mejorar los entornos sociales y legales de la población adulta mayor, y ahora estamos haciendo una serie de presentaciones públicas a senadores, a autoridades, a inclusive la misma población LGBT, sobre qué es lo que quieren las personas adultas mayores en Bolivia, y vamos a empezar una campaña por el trato preferencial que se llama Tratame Bien para Vivir Bien. Nosotros todas estas acciones las hacemos en alianza con un grupo que se llama Adulto Mayor del colectivo Tales de Bolivia, que son como quienes hacemos cosas en conjunto para llevar adelante todas estas acciones. Y cedo la palabra al siguiente compañero. Ok, muchas gracias, Frank. Y ahora tendremos la presentación de Andrea Ayala sobre el trabajo de SMULES de El Salvador. Y yo creo que sí, estamos listos. Sí, Andrea. gracias. Hola, espero que miren el slide en la pantalla. Gracias a las personas que han atendido el llamado de acompañarnos esta tarde en el webinar. Y yo les voy a platicar un poquito sobre cuál es la realidad de las personas adultas mayores en El Salvador, sobre todo de las mujeres lesbianas, que es nuestro principal foco de trabajo de la organización que yo dirijo. Algún contexto que me gustaría brindarles en países como El Salvador y en la mayor parte de Latinoamérica es que las personas LGBTI no reconocen el proceso de envejecimiento como parte de su vida. Recientemente tuvimos la oportunidad de compartir SAGE, Mano Diversa, el CIPAC y SMULES, y nos dábamos cuenta de cómo las personas que ahora gozamos de algunos años de juventud o de vida productiva, no comprendemos como parte de nuestra vida el proceso de envejecimiento que todas y todas estamos llevando a cabo. Lo que nos resta entonces poderlo incluir en nuestros planes de vida para poder tener una vejez sana y sobre todo poder gozar de ella. Otra cuestión que nos llama la atención es que dentro del mapa de la diversidad dentro de la población adulta mayor alrededor del mundo, no contamos con esa mirada diversa que es necesaria, es decir, las personas adultas mayores somos personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer,
sino que nos centramos en lo heterosexista y cisgénero en el sistema. La mayoría de nuestras políticas públicas están centradas en aquellas parejas entre personas del sexo distinto y además entre personas cisgénero, es decir, ninguna persona trans o intersex está dentro de las políticas públicas, lo que por supuesto hace que este grupo no pueda gozar de la plenitud de sus derechos, ni tampoco que su envejecimiento o su etapa de vejez sea la más feliz. Acercándonos un poco más específicamente, en El Salvador, las personas LGBTI no gozan de ninguna protección jurídica en el curso de su vida. No se reconoce las uniones entre parejas del mismo sexo, no existen derechos patrimoniales para personas que deciden compartir su vida con una persona del mismo sexo, y esto, por supuesto, al tener esta interseccionalidad sobre esta doble discriminación, siendo una persona LGBT y una persona adulta mayor, hace que derechos como el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, se vean todavía mucho más comprometidos en el goce, puesto los escenarios de discriminación son muy amplios. En el año 2015, entre el 2014 y el 2015, en El Salvador, realizamos la primera investigación sobre adultez mayor LGBTI, la cual por supuesto que voy a estar muy agradada de poderla compartir con ustedes más adelante si les interesa leer un poco más al respecto. Y nos llamaba muchísimo la atención porque la investigación estaba centrada en averiguar dos escenarios. ¿Cuál era el escenario de vida de las personas adultas mayores en El Salvador, LGBTI? Y como decía Carla en un principio, fue muy difícil poder encontrar realmente personas que estuvieran consideradas dentro de las edades de adultez mayor por la esperanza de vida, por la expectativa de vida que hay en Latinoamérica, pero además porque estas personas han estado tan acostumbradas a tener que vivir una vida paralela o estar tan en el closet que tenían muchísimo miedo de poder hablar y compartirnos su vida. Asimismo, en ese momento pudimos investigar sobre los centros de atención y cuidado, hogares, residencia y algún otro tipo de acompañamiento a personas LGBTI adultas mayores que necesitan del cuidado por alguna circunstancia en su vejez, y nos descubrimos temas como que ningún centro de atención y cuidado en El Salvador, ni público ni privado, acepta o aceptaría a una persona LGBTI. Realizamos la carencia de información sobre políticas y protocolos que estos espacios deben de tener y dentro de los cuales estamos trabajando en los próximos años. Finalmente, las lesbianas adultas mayores en El Salvador tienen estas características de acuerdo a esta investigación que acabo de citar. La mayoría de mujeres lesbianas salvadoreñas adultas mayores han sido madres. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a 12 mujeres lesbianas adultas mayores. Eso quiere decir que eran mujeres adultas mayores de 50 años y sin ninguna excepción todas habían sido madres. Me refiero de forma biológica, ¿verdad? Habían sido biológicamente madres, lo que reafirma un poco lo que la investigación de Costa Rica nos demostraba, que en muchas de las etapas de su juventud tuvieron que vivir una vida heterosexual para cumplir con los estándares y poder, poder desarrollar una vida más o menos normal. Una vez decidieron salir del closet, en alguno de los historias de vida nos comentaban cómo esto había implicado la pérdida de sus hijos e hijas porque la pareja de ese momento, que era un hombre, utilizaba como un mecanismo de presión ante los juzgados el ser lesbiana para poder quitar la patria potestad de estas personas. Lo que entonces quiere decir que las mujeres lesbianas salvadoreñas que han llegado a la adultez mayor carecen de una cosa fundamental en sociedades latinoamericanas como las nuestras, que es esta aproximación a nuestra familia, es poder conformar nuestra familia con nuestros hijos, madres, padres y todo lo que esto conlleva, lo que es una violencia psicológica bastante palpable en ellas, y la mayoría de ellas lo contaba con muchísimo dolor. Otra parte expresó la necesidad de contar con el reconocimiento de sus uniones, puesto esto les impide el reconocimiento de sus familias, en este mismo sentido que lo abordaba, pero además el reconocimiento de sus derechos patrimoniales como pensión por sobrevivencia, como acceso a una vivienda o algún otro derecho patrimonial que se les ve limitado al no tener ningún tipo de reconocimiento. Lo que comentaba es que los centros de atención y cuidado para personas adultas mayores en El Salvador no aceptan o reconocen a las lesbianas como parte de su población usuaria. Una anécdota que nos llamó mucho la atención, nosotras hicimos un sondeo en alrededor de 30 centros de 85 centros públicos y privados que existen en El Salvador, y uno de estos era dirigido por unas monjas católicas.
en una ciudad al occidente de El Salvador, y justamente en ese lugar encontramos una pareja de mujeres lesbianas de 83 y 84 años respectivamente. Sin embargo, en el espacio no se les reconocía como lesbianas, ellas no lo hacían público, lo comentaron con las personas que llegamos a levantar los datos del centro. Finalmente, 2 de 12 mujeres entrevistadas dijeron gozar de una pensión de retiro, es decir, 10 no tienen ninguna forma de subsistencia más allá de la colaboración que algunos de las personas o familiares que todavía tengan cercanos le brindan. Muchas de estas mujeres mencionaron que sus hijos o hijas, inclusive cuando siguen teniendo contacto, les solicitaban volver al closet o dejar a la pareja con la que habían decidido envejecer si es que querían regresar a su hogar. Y todo eso se resume en un contexto como el que vivimos, con la foto que les comparto. Esa palabra es una palabra denigrante en El Salvador, en el paso de cebra que tuvimos en este junio. Y es una muestra para mí clara de cómo vandalizamos y cómo la falta de respeto a derechos humanos hacia población LGBTI en El Salvador es generalizada, pero si le sumamos la temática de adultos mayores se complica muchísimo más. Estoy ansiosa por escuchar sus preguntas y le cedo la palabra de regreso, Michael. Ok, gracias Andrea. Y ahora vamos a escuchar de Carla, quien nos va a hablar sobre su trabajo en Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también tanto a Andrea como a Frank por comentarnos sobre sus realidades. De mi parte, yo les quiero brindar algunas acotaciones sobre la realidad costarricense. En principio, reconocer que nuestro Estado ha realizado algunos intentos, ¿verdad?, por reconocer y asegurar los derechos humanos de las personas adultas mayores. Como muestra de ello, haber sido el segundo país de la región en ratificar la Convención sobre la Protección de las Personas Mayores y la normativa nacional específica con la que contamos, la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. Sin embargo, en términos generales, existen algunas debilidades estructurales que siguen atentando en contra de una realidad de igualdad y no de discriminación. En constancia de ello, los reportes descritos por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor resaltan que anualmente se reportan más de 1.500 casos de violencia contra la población y que este registro ha tenido un aumento del 20% anual en los últimos años. Lo anterior tiene coherencia con los registros de casos de violencia intrafamiliar citados por el Ministerio de Salud, donde también se reporta el incremento y se señala como el grupo más afectado, aquel en el rango etario mayor a los 75 años. Sin embargo, el tema de persona adulta mayor LGBT parece ser totalmente invisible en estos indicadores, ya que no existe una especificidad respecto a la situación de esta población en los registros, como sucedió en el único informe del estado de la situación de la persona adulta mayor que se presentó en el 2007, donde la temática se encuentra totalmente invisible, o también cómo se presentan los mecanismos de acceso a la justicia, como los que cita la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor o los que se utilizan en el registro de casos que atiende la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial, donde no se encuentran casillas que nos permitan identificar la orientación sexual y o la identidad y expresión de sexo género de la persona afectada, así como tampoco se reconoce la figura jurídica de crimen o violencia por odio. Ninguna de las instituciones relacionadas con las personas adultas mayor trabaja el tema de las poblaciones LGBT, lo que incurre en la no generación de espacios de apoyo para la población y un nulo abordaje de sus necesidades y particularidades. Lo anterior incluye a instituciones que gestionan el derecho al acceso a la salud, a la asistencia social o a la educación, tanto instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes de la República o el Instituto Mixto de Ayuda Social u otras organizaciones de sociedad civil, incluyendo a las mismas organizaciones especializadas en materia LGBT. Aunado a esto, como consta en la investigación que realizamos situación de la población adulta mayor LGBT en Costa Rica, los espacios de cuidado a las personas adultas mayores en sus modalidades diurnas y de larga estancia tienen serias deficiencias de conocimiento en esta temática y externan actitudes discriminatorias. Me permito citarles algunos de los resultados. Por ejemplo, el 57% de los centros consultados considera que la homosexualidad en las personas adultas mayores es un mito, que el 30% considera que una persona adulta mayor LGBT es un peligro potencial de transmisión de
de VIH y que el 45% considera que estas personas ofenden a los modelos de familia tradicional. A esto se suma que el 43% de los centros consideran que es una práctica válida el solicitar a las personas adultas mayores LGBT que no expresan sus orientaciones sexuales y o identidades de género o sexo, y que al menos el 35% considera que es mejor no aceptar personas LGBT en los mismos, a fin de no afectar la paz de las demás personas residentes o funcionarias en las instalaciones. Como agravante, cabe señalar que en estas instituciones, todas son privadas, no cuentan con normas que acrediten la calidad de los servicios, razón por la cual no puede solicitárseles que cambien su reglamentación interna para asegurar la no discriminación. Ni siquiera en proyectos en la línea con temáticas que históricamente se han vinculado a personas LGBT como la atención en salud o el tema del VIH, las personas adultas mayores son incluidas, como por ejemplo los fondos de cooperación internacional que actualmente financian algunas ONG LGBT para trabajar con personas transfemeninas y hombres gays o hombres que tienen sexo con hombres. Para la prevención del VIH define como población meta aquella que está en una sexualidad activa, que excluye a personas de más de 50 años. Como organización, nos preocupan esas situaciones de discriminación que se nos reportan en nuestro trabajo de campo, donde nos señalan situaciones de exclusión y violencia por parte incluso de las personas LGBT más jóvenes, en los mismos espacios de socialización o de realización de actividad sexual remunerada, esta última mayoritariamente ejecutada por personas trans. Aunado, se nos señala un desprecio, una invisibilización por parte de colectivos de defensa de los derechos humanos, de la lucha y la resistencia que han evidenciado, lo cual pesa en sus realidades y en sus vidas. La invisibilidad de todos estos años de las personas adultas mayores LGBT y el silencio que han mantenido ha resultado en una enorme cantidad de necesidades desatendidas, como la salud sexual, algunas que sí son compartidas por sus pares heterosexuales, cisgénero o cisexuales, otras que son muy particulares. A través de esta información nosotros queremos pues estar llamando la atención sobre estas necesidades, sobre las voces que han sido silenciadas para que no solo los sistemas de atención y salud y cuidado se preparen para poder atender adecuadamente a esta población, sino que también el sector educativo, laboral, político lo hagan. A través de nuestras estrategias, pues lo que procuramos es fomentar trabajo tanto de incidencia política, fomentar un trabajo de capacitaciones, de educación popular, a través del cual podamos poco a poco ir generando un cambio estructural para asegurar la inclusión de las personas adultas mayores LGBT. Entonces, a partir de esto, pues también compartimos algunas experiencias, ¿verdad? Como la que sostiene con Mano Diversa, que nos enfrentamos a la falta de documentos, principalmente que evidencien estas situaciones y también que contribuyan a que dentro de la institucionalidad se dé un trato igualitario y se promuevan los derechos de las personas adultas mayores LGBT, razón por la cual también hemos creado pues un documento que podemos compartir con las personas interesadas de guías de la atención que se encuentre libre de discriminación. Por eso les coloco en la presentación lo que es mi contacto, por si alguna persona se encuentra interesada, agradeciéndoles de antemano la atención y su futura participación, y nos ponemos en su disposición para responder cualquier pregunta que tengan sobre las situaciones que vivenciamos en nuestros países. Ok, gracias, Carla. Y quiero recordar a los participantes en el webinar, si tienen alguna pregunta o comentario, favor de someterla. Ya hemos recibido algunas. Y ahora voy a dar la última palabra antes de las preguntas a Andrea, que nos va a hablar sobre la conferencia regional del ILGALAC. Bueno, como les comentábamos, recientemente hemos podido estar hace alrededor de una semana y media, estuvimos en Ciudad de Guatemala, en la conferencia regional de ILGA Latinoamérica, donde pudimos tener el espacio de un taller sobre justamente el tema de adultez mayor. Nos llamó mucho la atención porque nuestro taller era casi uno de los últimos talleres del tercer día y esperábamos muy poca asistencia. Sin embargo, nos llevamos la buena sorpresa que nuestro taller fue el taller con mayor asistencia de toda la conferencia. En ese taller lo que procuramos, tanto Sage como Mano Diversa de CIPAC y SMULES, era compartir un poco sobre nuestras experiencias en el trabajo de población adulta mayor
y esta maravillosa coincidencia con la que nos hemos encontrado estas 4 organizaciones de que estamos apuntando justamente hacia la misma temática. Dentro de ese taller, una de las cosas que más nos llamaba la atención era, bueno, el interés de las personas, pero además cómo es que se ha tenido muy poco espacio para poder comentar sobre la adultez mayor en personas LGBTI. Se utilizó una metodología bastante lúdica con juegos para podernos recordar cómo había sido nuestra juventud y cuáles son los cambios que van experimentando nuestro cuerpo. Pasamos por la creación de un plan de vida, de algunas preguntas bastante complejas, de alguna manera que se presentaban en la metodología, que sin embargo lo que nos hacía era reflexionar cómo dentro de esta vivencia de discriminación que las personas LGBTI tenemos, hacemos muy poco esfuerzo en tener un plan de vida porque no creemos que vayamos a llegar a una edad suficientemente adulta donde vayamos a necesitarlo o donde podamos gozarlo. En especial en Latinoamérica, un estudio de la red LACTRANS, de la Red Latinoamericana de Personas Trans, ha establecido cómo o el promedio o la expectativa de vida en las personas trans en Latinoamérica en 35 años. Esto quiere decir que las personas trans de 36 años ya son consideradas adultas mayores para nosotras porque han llegado más allá del periodo de vida esperado. Finalmente, durante ese taller que pudimos tener, fue muy interesante el poder escuchar no solo la experiencia en Latinoamérica, sino también la experiencia que SAGE tienen en Estados Unidos y cómo es de alguna manera bastante inspiradora para aquellas personas y organizaciones en Latinoamérica que estamos trabajando en esta temática, de poder aspirar a tener los grupos con los que se reúnen, las metodologías utilizadas y convertirnos nosotros también en ese lugar seguro que nuestras poblaciones LGBTI, adultas mayores, necesitan. Fue bastante interesante el poder tener la participación de alrededor de 17 personas de diferentes países de Latinoamérica, Cuba, Bolivia, la misma Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y finalmente nos dejó como enseñanza a las organizaciones que pudimos dar el taller, que este tema, una vez se abre el espacio para poderlo comentar, llama mucho la atención. Hay una gran necesidad de hablar al respecto de nuestras violencias y cómo esto dificulta llegar a una vejez digna y poder gozar de nuestros derechos humanos a lo largo de nuestra vida. Así es que nos dejaba la tarea pendiente de seguir trabajando en conjunto, de seguir aprendiendo, pero sobre todo de seguir brindándole a nuestra población LGBTI los espacios necesarios para discutir en el tema. Ok, muchas gracias, Andrea. Y ahora tenemos casi 15 minutos para preguntas y conversación. Y para comenzar, yo tengo un comentario de una colega de México, quien dice, yo sí quiero el informe y toda la información que tengan al respecto. Soy de una organización social en México y quiero iniciar un proyecto similar acá. Escrito por Alina Vallejo, de Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay. Y pues quiero preguntar si algunos de los panelistas tienen algún consejo para Alina en esta cuestión de iniciar un proyecto parecido en donde está ella. Yo puedo opinar. Sí, Andrea, comienza, por favor. Hola, Lina, muchas gracias por tu comentario y desde ya muchos éxitos en el proyecto que querés emprender. Creo que una de las cosas que tanto el CIPAC como SMULES ha podido aprender en este transcurso, que nos ha costado mucho encontrar a cooperantes que crean en el tema que les parezca importante, pero una de las principales herramientas que tenemos, y Carlita creo que va a opinar en un sentido similar, es haber podido tener una línea de base que hicimos con la primera investigación sobre las realidades LGBTI y la situación de personas adultas mayores LGBTI en nuestros países. Es importante tener cifras y tener datos que demuestren la importancia de este tema, pero que sobre todo demuestren que es muy difícil encontrar los espacios y que es necesario que más actividades y proyectos como estos sean apoyados. Sí, yo... De nuestra parte, puedes escribirnos a manodiversa@gmail.com. A nosotros nos han escrito algunos grupos de la región y nosotros gustosos compartimos nuestra experiencia, no sé, lo que les había dicho, el estudio, igual que Andrea apoya el tema. Es importante tener una línea de base que, si bien
tal vez pueden empezar con una línea de base local, con hacer algunas encuestas, algún grupo focal, y ya luego pensar en algo nacional, ¿no? Dependiendo el área de acción, y a partir de eso realizar algunas acciones de visibilización, por ejemplo, ¿no? Que es el primer paso, que así las personas adultas mayores se acercan y participan. Ok, gracias, Frank. Sí, a mí me gustaría agregar bueno, reafirmar la importancia de la investigación, pero sobre todo, bueno, que es una de las propuestas, al igual que Frank, y bueno, nosotras hemos tenido contacto con algunas organizaciones a las que les hemos compartido la metodología, ¿verdad?, de trabajo, la cual desde nuestro estudio partió principalmente de encuestas dentro de centros de cuidado y entrevistas a profundidad con personas adultas mayores LGBT, pero yo creo que un planteamiento muy, muy importante que tiene que tenerse presente es sobre todo tener en mente el punto que conversamos sobre la reconsideración de cuando una persona LGBTIQ se percibe o se identifica como una persona adulta mayor, porque contemplando todo el costo de la discriminación que hemos conversado, pues este rango etario puede llegar a variar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es clave, que a nivel de organizaciones mantengamos como muy en mente, ¿verdad? Porque es uno principalmente de las preguntas que nos van a hacer pues posibles donantes, ¿verdad? ¿Desde cuándo es una persona LGBT adulta mayor? ¿Desde cuándo vos te percibiste como una persona adulta mayor, verdad? Yo creo que eso principalmente se puede abordar a través de metodologías pues más participativas y vivenciales, pero también es súper importante tener la parte estadística que te permita comprender a vos cómo es la prestación de servicios, que pueden ser tanto los de cuidado como los de salud, ambos fundamentales de considerar. Ok, gracias, Carla. Y tenemos 3 preguntas más, y para asegurar que tenemos tiempo suficiente para los 3, voy a leer la pregunta y tal vez si un panelista puede responder, y después iremos a la próxima pregunta, ¿ok? La próxima pregunta es, ¿podría por favor hacer la diferencia entre orientación sexual y identidad sexual? Y hay un panelista que quiere responder a esa pregunta. Muchachos. No, si quieren, la abordamos rápidamente. Bueno, la diferencia fundamental es que la orientación sexual también hace parte de tu identidad sexogenérica, que es la palabra completa. La orientación sexual yo la resumo básicamente en aquellas personas o aquella persona en la que nosotros sentimos una atracción física, sexual y emocional hacia esta persona. Es decir, la orientación sexual es de quien yo me enamoro, básicamente, ¿verdad? Si yo me enamoro de una mujer y soy una mujer lesbiana. Si me enamoro de un hombre y soy un hombre gay. Si me enamoro de hombres y mujeres, soy una persona bisexual. Esas son nuestras orientaciones sexuales. Y la identidad sexual o identidad sexogenérica es aquella compuesta por nuestra orientación sexual, pero además sobre nuestra identidad de género o sexual, que quiere decir cómo nosotros nos identificamos, nos autoidentificamos y nos autopercibimos. Así hablamos de personas cisgénero, que somos aquellas personas que fuimos asignadas mujeres al nacer, porque nacimos con una vagina, pero que además nos sentimos, vivimos y experimentamos el mundo como mujeres, ¿verdad? Concuerda tanto nuestra autodefinición con el sexo asignado al nacer. Las personas trans, a diferencia de las personas cisgénero en términos de su identidad sexual, no concuerda con el sexo asignado al nacer con su vivencia personal sobre el sexo. Es un poco difícil explicarlo solo en palabras, pero nuevamente les invitamos a que nos escriban. Tanto Frank y yo estamos compartiendo nuestros correos para aquellas personas que quieran profundizar en la temática. Aquí preguntaron sobre el correo de Frank, si por favor lo puedes compartir en el chat. Sería... Ok, sí. Lo estoy compartiendo ahora. Gracias, Frank. Ok. Y tenemos otra pregunta también. ¿Se han hecho investigaciones cerca de la salud mental en las personas mayores LGBT en Latinoamérica? Es la cuestión. Y, por ejemplo, de la depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumáticos, etc. Yo puedo responder esa pregunta. Perfecto. Les cuento que no hay nada. De nuestras experiencias que pasamos en el 2014, buscamos como que información, guía, etcétera, y no había nada. Y también fue esa otra de las razones que decidimos
hacer un estudio nacional en Bolivia. Y dijimos que esto también podría dar un aporte a la región, ¿no? Y luego nos encontramos con las compañeras y los compañeros de CISPAT y de HMP, entonces en Panamá que hicieron estudios sobre personas. Pero de ahí en adelante hay muchos temas que investigar, como los que decía, la salud mental, y otros hay mucho que indagar. Es importante que se genere evidencia, no existe sobre estos y otros temas. Ok, gracias, Frank. Voy a pedir que los panelistas dicen su email address, porque creo que el chat que nosotros de panelistas estamos viendo, los participantes no se pueden ver. Ok, excelente. Mi correo electrónico, yo soy Andrea Ayala, y mi correo electrónico es Andrea, M de mamá, Ayala, con Y, @gmail.com, ¿verdad? Y también pueden buscarme en el Facebook, si son de los facebookeros o facebookeras, como Andrea M. Ayala, y con mucho gusto nos podemos poner en contacto. Ok, de mi parte, el correo de CIPAC o el mío sería asistente up de unidad política @cipacdh de derechos humanos.org. Y también nos pueden buscar en Facebook como CIPAC Derechos. En mi caso pueden escribir a Manodiversa, toda una sola palabra, manodiversa@gmail.com, nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter con Manodiversa, y bueno, ahí podemos darle información, etc. Y si quieren buscarme a mí en Facebook, estoy como Franevelio Arteaga, y ahí también pueden escribirme y pedirme toda la información que necesiten. Ok. Muchas gracias, Frank. Tenemos 5 minutos más. Michael, disculpa, Sí. es que creo que hay una pregunta que no respondimos, que es, ¿y qué metodología de intervención? Que supongo que, supongo que esa va un poco más orientada hacia como el trabajo de campo que realizamos. Bueno, cada organización tiene diferentes estrategias. En el caso de Mano Diversa, ellos y ellas emplean pues una estrategia más direccionada a abrir los espacios de socialización y de compartir de las personas adultas mayores, y también algunos espacios más orientados a lo lúdico, como nos enseñaron a través del congreso que realizaron. Y de nuestra parte, tanto El Salvador como Costa Rica compartimos estrategias de sensibilización y educación popular con diferentes poblaciones, ¿verdad? En nuestro caso, a través de talleres que procuramos que sean lúdicos y dinámicos, trabajamos con diferentes grupos poblacionales, dentro de los cuales se pueden incorporar las personas que son funcionarias de los centros de cuidado, personas adultas mayores, ya sean heterosexuales o personas LGBT. También trabajamos con personas que ejerzan el cuidado, trabajamos con personas del área de comunicación y personal médico o de salud, ¿verdad? Son nuestras principales poblaciones. El tiempo que trabajamos con cada una depende de varios factores, pero sí procuramos que a través de una metodología que se oriente o que tenga un carácter socioeducativo, poder estar compartiendo con las personas cuáles son sus principales percepciones y los temores que manejan al abordar esta temática con todos estos grupos poblacionales, ya que consideramos que es lo idóneo para poder dar respuesta integral a las necesidades identificadas. Ok, Carla, muchas gracias. Yo quería agregar algo muy corto. Si alguien quiere, me escribe, yo le puedo compartir la presentación que hice, quiero decir, y cualquier otra información. Nosotros empezamos luego del estudio, establecimos un espacio específico para personas adultas mayores. Muy rápidamente ahí hacemos proyección de película, hacemos reuniones vuelvo a decir, no capacitamos, no es nuestra área, porque las personas adultas mayores nos pidieron compartir. Justamente hacemos actividades de confraternización, donde las personas adultas mayores deciden qué hablar, qué decir, pero mayormente estos espacios son muy importantes que sean entre personas adultas mayores y personas jóvenes. Fue lo que ellos nos pidieron, que no querían espacios donde estén solamente ellos, en el caso de Bolivia, ¿no? Entonces todas nuestras actividades, por ejemplo, si bien es un centro comunitario dirigido hacia personas adultas mayores, estas actividades están abiertas
inclusive para las personas jóvenes, ¿no? Por justamente este pedido. Y otra estrategia que ahora estamos haciendo es, en base a nuestro encuentro nacional, se hizo un plan de acción de incidencia política con cosas muy específicas: vivienda, salud, educación. Queremos establecer esto igual por ley, lo que decían mis compañeras, que una persona adulta mayor trans es una persona de 45 años, y una persona adulta mayor lesbiana, bisexual o gay es a partir de 50 años. Esto lo queremos hacer a partir de una política pública para que todas las personas LGBT adultas mayores a partir de estas edades puedan acceder. Esto basado en las vivencias, en los contextos, en la discriminación. Para eso igual pensamos hacer como un estudio, algo específico, y a partir de eso estamos accionando con pequeñas cosas para lograrlo, ¿no? Ok, gracias Frank. Y tenemos 2 minutos más y un comentario más de una colega de Venezuela. Andrea, tal vez tú quieres tomar los últimos 2 minutos para comentar algo. Perfecto. Bueno, preguntan sobre la receptividad de las instituciones de personas mayores y organizaciones de sociedad civil que ocupan los temas, este tema en nuestros países. Particularmente en El Salvador, por ejemplo, ha sido muy difícil poder enlazar con organizaciones de sociedad civil que ya tenían trabajo previo o que sostienen trabajo en población adulta mayor, puesto que tienen un enfoque bastante tradicional y hasta cierto punto discriminatorio, tratando a las personas adultas mayores como niños muchas veces. Tienen esta tradición de quebrar piñatas para ellos o coronar los reyes y reinas, una cuestión bastante que infantiliza bastante a estas poblaciones. Y por supuesto niegan completamente y consideran un mito el hecho de que hayan personas adultas mayores LGBTI. En términos de las instituciones estatales, también hay muchísima resistencia y, como decía Carla, la estrategia de intervención o la metodología ha sido demostrar con números y herramientas de investigación a nuestros gobernantes o a las personas que deciden sobre el tema de políticas públicas las necesidades y las brechas que hay para abordar esta temática. En El Salvador recientemente tenemos la primera política de adultez mayor nacional, y sin embargo no se ha contemplado de manera explícita el tema LGBTI. Entonces también trabajamos en el tema de poder reformar las políticas públicas, no solo crearlas, pero reformar a partir de lo que conocemos. Ha sido un placer realmente poder compartir con todos ustedes. Un abrazo a mis colegas en Bolivia, a Frank, en Costa Rica, a Carla, y esperamos que sea el primero de muchos y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias, Michael, por recibirnos también a nosotros acá. Gracias a ustedes. Ok, muchas gracias. Perfecto. Okay.